Grupo EGIPS, Fitercom de México, al servicio de la educación médica y el marketing farmacéutico. Del 25 al 29 de agosto del presente año, se llevó a cabo el segundo seminario de trasplante de órganos y tejidos en el Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizado por el jefe del Servicio de Trasplante Renal, Dr. Marco Antonio San Martín Uribe, y su equipo de especialistas en nefrología, la doctora Adriana Flores Palacios y la doctora Laura Elisa Basagoitia González. Ellos nos ofrecieron un programa de alto nivel académico, dirigido a profesionales de la salud, personal paramédico y enfermería. En esta ocasión, presentamos una de las ponencias que formaron parte del programa. Me refiero a rechazo humoral y celular, por el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro, médico adscrito del Departamento de Nefrología y profesor titular del curso de alta especialidad en nefrología del trasplante y presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes AC. Vamos a dar un panorama al inicio sobre lo que son la respuesta inmune, conceptos básicos para poder pasar a lo que es el manejo del rechazo, ¿no? Sabemos que en todo nuestro organismo tenemos órganos del sistema inmune que podemos llamar primarios o secundarios, pero vean la distribución de este, es muy importante. Los más importantes sería timo, vaso, médula ósea y los demás básicamente ganglios linfáticos o cadenas linfáticas que están distribuidos en toda la economía. Les pongo esto porque además de los órganos linfoides tradicionales, sabemos que gran parte de los órganos y sistemas tienen en sí células o fagocitos que constituyen parte de la inmunidad natural y que participan, por supuesto, en la respuesta inmune. Vean lo que es todas las células del sistema inmune, cómo pasan de las células madre o stem cells o totipotenciales. Estas van a dividirse en dos ramas, ¿no? La rama mieloide, y aquí señalo macrófagos, cómo depende tanto las células que conocemos más como el ataque primario después de un estímulo, pero también vean cómo empieza a haber fagocitos acá de parte de macrófagos, y la parte linfoide, cómo tiene las células dendríticas y las natural killer, que también son de las consideradas dentro de los fagocitos. Entonces, vean cómo está distribuido, y pensar que la respuesta inmune sea independiente es completamente aberrante. Siempre las estudiamos separadas, el linaje T, el linaje B, la inmunidad natural, la inmunidad adquirida, pero en realidad hay una interacción constante de ellas. Si ustedes ven los fagocitos, como la célula dendrítica, que en términos de un trasplante es muy importante porque es la célula que va a presentar el antígeno, entonces están dentro de los fagocitos. ¿Cómo entonces responde nuestro sistema inmune? Pues una vez que le ponen el injerto, este sería un injerto, las células que van dentro del riñón, que ya habíamos visto que hay células dendríticas dentro de él, van a migrar a los ganglios linfáticos, pero a la vez células del receptor que están en los ganglios del área perioperatoria van a visitar el riñón, y entonces se desencadena toda una respuesta. De la parte de células T, las células naive o que son en estado de reposo, pues se van a activar y van a convertirse en efectoras, que su función va a ser ir a atacar ese blanco para el cual fueron entrenadas. Y una parte de ellas se van a quedar como células de memoria, y eso tiene importancia porque las células de memoria T, B, etcétera, no hay ningún inmunosupresor que les haga ningún efecto. Y bueno, de estas células T, si todo el tiempo se la pasaran atacando, pues nos moriríamos. Entonces hay cierta regulación y algunas de ellas van a sufrir apoptosis. La célula B, vean cómo es semejante, pero en el camino, una vez activadas, se van a convertir en células plasmáticas para de esta manera formar anticuerpos y atacar al antígeno que le dio origen, ¿no? Y como hay células B y células plasmáticas que se induce apoptosis para calmar esa respuesta, y como hay células B de memoria, y en términos de célula plasmática hay unas de larga vida que pueden durar más de 2 años con la misma información, imagínense produciendo todo el tiempo anticuerpos. Ahora,
Una vez que se pone ese injerto, se toman fragmentos de ahí, estas células, los fagocitos y demás, van a destruir parte de la célula, sobre todo la endotelial, que es la que está en contacto con la sangre donde van a viajar, y van a procesarse dentro de la célula. Algunas, vean cómo estas se digiere y se utiliza los organelos intracelulares de donde va a acoplarse a la molécula de HLA clase 1 y ahora sí va a exponerse en la superficie, lista para presentarlo a otras células. Y en el caso de otro tipo de respuesta, vamos a ver cómo estos van a hacerse endocitosis y dentro de esa cápsula, ¿sí? O sea, nunca se distribuye a los organelos de la célula, dentro de esa cápsula es procesado y se presenta con los antígenos clase 2 de histocompatibilidad, ¿no? Entonces también para eso nos sirve. Acuérdense, una cosa es tipificación HLA y otra cosa es para qué nos sirve en términos de defendernos contra virus, bacterias, etcétera, ¿no? Y así sería, esta sería la célula presentadora de antígeno, como ya tiene las moléculas HLA y tiene fragmentos del antígeno, que en este caso sería el injerto, y lo presentaría a ciertas células profesionales para montar una respuesta inmune, ¿no? Y por supuesto la célula B. Entonces, esa primera presentación que acabamos de ver ahorita se le llama señal 1 y esta sería la célula dendrítica y acá el linfocito T. De aquí se va a desencadenar una serie de señalización intracelular que tiene que utilizar las vías de las calcineurinas, las MAP quinasas, etcétera, para llegar hasta el núcleo y favorecer la producción de promotores inflamatorios. El más importante en términos de trasplante sería interleucina 2, que una vez producida sale y va a activar no solamente esta célula, sino las que estén alrededor, de tal manera que se aumenta la eficiencia de la respuesta. Y vean cómo aquí el CD25, esto es el receptor de interleucina 2, que tiene 3 segmentos, uno es el que se le llama CD25 y contra él damos anticuerpos monoclonales para tratar de bloquearlo, ¿no? Dentro de la etapa de inducción. Otro de los inductores bloquea la señal 1, ¿sí? Que es anticuerpos monoclonales como OKT3, que bloquea específicamente ese receptor. Y bueno, aquí están los otros inmunosupresores. Ahora, me había brincado la señal 2. La señal 2 es la coestimulación, es decir, hay receptores en la célula que son constitutivos, pero otros que se van a mostrar en la célula hasta que se activa todo esto. Y en conjunto, ahora sí van a activar los genes y esta activación de la interleucina 2 sería la señal 3. Ahora sí, esa señal pasaría a través de la proteína mTOR que nos acaban de mencionar hace rato y se introduce el ciclo celular para que esta célula que ya trae toda la información solamente se reproduzca clonalmente quiere decir con la misma info, y eso ahora sí, en vez de tener una célula que no haría nada en contra de un injerto, pues poder tener ejército de miles de linfocitos para ahora sí poder montar una respuesta inmune. Y vean cómo estos que están en amarillo son los que usamos como inducción. Este es alemtuzumab, que actuaría aquí, y timoglobulina, pues que destruiría gran parte de las células, no sería tan selectiva. Y bueno, aquí están los inhibidores de calcineurina que acabamos de ver, los mTOR o sirolimus everolimus, que actuarían inhibiendo a este nivel, y azatioprina y micofenolato, que de alguna manera detienen el ciclo celular. Entonces tenemos diferentes vías. Este de acá es belatacept, que es una proteína de fusión y que bloquea la coestimulación, ¿no? La célula B pues también es muy compleja, vean, y hay muchos fármacos que están desarrollándose, sobre todo para enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, y que por eso utilizan diferentes blancos como lo estamos mostrando aquí, ¿no? Y también hay interacción con célula T. Y vean cómo los fagocitos de alguna manera también montan una respuesta primaria. No les hacemos mucho caso desde el punto de vista de inmunosupresión en trasplante, pero sabemos que es muy importante. Y esta imagen, la función es mostrar cómo por diferentes vías directas o indirectas, es decir, si la célula presentadora vino del riñón que se trasplantó o viene las células de los órganos linfoides, reconocen y regresan, ¿sí? Pero al final hay una interacción de células T con células B
con los macrófagos o los fagocitos, ¿sí? Y por ende también la formación de anticuerpos. Entonces, vean cómo hay una mediación de citocinas también. Entonces, es más compleja la respuesta inmune de lo que uno imagina. Luego, todos los medicamentos que acabamos de mencionar, gran parte se enfocan a inhibir la respuesta a célula T con poca acción en célula B, ¿no? Obviamente, si yo bloqueo una parte, dejaría de estimular las otras, ¿sí? Entonces, sí es importante también esos inmunosupresores. Pero requerimos a veces algunos muy específicos para detener esa respuesta. La célula B, pues también ya decíamos que reconoce los antígenos, ¿sí? Esta es la célula presentadora de antígeno, igual que lo hizo con la célula T, cómo procesa ese antígeno y luego ya lo va a presentar y requiere una interacción con la célula T para poder diferenciarse en célula plasmática, ¿no? Es decir, si hablamos en términos de cómo se muestra la señal, pues tendría que ser así, una señal 1, que sea reconocimiento antigénico, y señal 2, la interacción con la célula T. Si no se da esto, no se puede diferenciar en célula plasmática. Por eso, los inmunosupresores que bloqueemos aquí, pues también pudiéramos dejar, digamos, un poquito débil la célula B. Y estos anticuerpos van a ir a reconocer el antígeno, que sería estos, que le dio origen a esa activación, ¿no? Entonces, ahora, ¿se termina ahí? No, pues aparte de que se fije el anticuerpo, si solo se fija el anticuerpo, sí puede llegar a alisar la célula, pero no es tan efectiva. Si le agregas complemento, entonces se forma el complejo de ataque y eso sí llega a destruir con mucha efectividad las células. Entonces, también requerimos activación de complemento en la respuesta inmune. ¿Por qué nos causa tantos problemas una vez que se forman anticuerpos? Es como las vacunas, una vez que se forman, ahí están por muchos años. ¿Por qué se genera tanto y por qué persisten tanto? Bueno, porque hay una generación de células plasmáticas a partir de linfos B de memoria que están eternamente ahí, y recuerden, esas células plasmáticas de larga vida, y entonces en el caso de un trasplante el injerto está permanente, no como una infección o una vacuna que lo pones una sola vez. La generación de células plasmáticas a partir de linfos B de memoria también están activados por citocinas y otras señales, de tal manera que aunque bajaran ciertos estímulos, tenemos estímulos de otro tipo. Y la supervivencia sostenida de células plasmáticas en microambientes particulares, ¿no? Que eso le permiten tener larga duración, ¿no? Y ya les decía, si tenemos una respuesta desenfrenada, moriríamos de un estado inflamatorio permanente, ¿no? Entonces tenemos células T reguladoras que su función va a ser precisamente contener. Aquí ponemos como señales de stop, ¿a dónde vas? Espérame, a ver, tú vas a apoptosis, tú te me mueres aquí, etcétera. De tal manera que esa respuesta inicial es contenida y detenida, ¿no? Y la célula presentadora de antígeno, que antes creíamos que no tenía mucho papel, pues resulta que también tiene capacidad para diferenciarse en aquellas que van a ser tolerantes, es decir, también pareciera que mandan señales de contención y no solamente los de ataque. Entonces, también juega un papel importante en esa contención de la respuesta inmune. Ahora sí, metiéndonos en el tratamiento de rechazo agudo, el rechazo celular es relativamente sencillo, o más bien lo tratamos así de sencillo, quizás pudiéramos usar otras cosas, pero como con esto nos responden, ahí nos quedamos. Si es un rechazo limítrofe, es decir, que hay inflamación leve que no constituye por definición un rechazo, pero que queremos tratar porque hay disfunción, o hay una clasificación de Banff para establecer gravedad. Si es el más leve, pues damos metilprednisolona 12 miligramos por kilo por día. Mucha gente lo que hace es cerrarlo a 1 gramo por día, 3 días y ya, ¿no? Ahí en México manejamos pacientes muy chiquitos, entonces no podemos quedarnos con ese concepto de 1 gramo, preferimos ajustarlo a 12 miligramos por kilo. Y si es Banff 1B adelante, muchos de estos pacientes no van a responder a esteroides, podemos hacer la prueba, si mejoran y responden, pues ya terminamos. Si no, vamos a requerir timoglobulina, 1 miligramo por kilo por día por 7 a 10 días, y vigilando obviamente la depresión de leucocitos y demás, para tratar de detener el embate inmunológico.
y eso va a depender de qué tan temprano lo agarremos. Pacientes que ya liberamos un poco más aisladas las consultas son los que luego nos hacen rechazos más severos, obviamente porque los detectamos más tardíos por la frecuencia de las consultas. Y hay que considerar en este grupo de pacientes la profilaxis para CMV post tratamiento. Hay grupos que no lo hacen, pero sí tienen una vigilancia estrecha, y habrá quienes sí den valganciclovir, por ejemplo, para todos los que tengan rechazo, sobre todo si utilizamos depletores, timoglobulina, o como lo vamos a ver más adelante, rituximab, ¿no? En otros casos solo vigilan. El tratamiento del rechazo agudo humoral es muy complejo, les voy a poner estos ejemplos. Aquí la creatinina es la que está aquí en moradito, cómo está esta elevación, y luego hay descenso, pero puede haber otras elevaciones, etcétera, ¿no? Y aquí vemos una biopsia, otra, por todos estos zigzag que está presentando, y cada una de las otras líneas son anticuerpos que aquí estamos mencionando. Y vean cómo en el término de rechazo mediado por anticuerpos, esos son contra el antígeno HLA que está dirigido y que está presente en el donador, ¿no? Vean cómo aquí se le da metilprednisolona y seguida por prednisona después. Esto habla de dosis altas que van reduciendo, plasmaféresis e inmunoglobulina, ¿no? Y este es en términos de días. Esto, la idea es que se suba para acá para que vean el tiempo que se le da, pero como a pesar de que completas un ciclo, puede haber otro rebote, le das otro tratamiento, baja, ya no baja como era este descenso inicial. Entonces, así de complejo es. Si ustedes ven los anticuerpos, no nos podemos guiar en anticuerpos, en títulos, porque no es una medida cuantitativa, y no nos podemos guiar para ver respuesta al tratamiento, ¿no? Si uno ve las biopsias, este es un puntaje de Banff, a mayor puntaje, mayor gravedad, pues estos, si se concentran aquí, pues sí hubo respuesta, pero no se limpian, ¿eh? O sea, la probabilidad de obtener una biopsia de control limpia es muy baja, y eso lo tenemos ya muy revisado. Estos 4 casos diferentes para que vean la complejidad también de los tratamientos. Estos 2 tenían un componente celular, entonces vean, esteroides, 3 bolos, aquí están, cada puntito es un día. Timoglobulina, este le dio 2, 4, 6, 7 días, este le dio 5 días, este empezó con timo y acá le dio los esteroides. Vean cómo la creatinina baja y luego sube, vuelven a biopsiar, ¿no? Entonces ya detectan el humoral y empiezan a darle la timo, adicionan plasmaféresis con inmunoglobulina, pero vean cuántas sesiones dan, ¿no? Rituximab, 2 aplicaciones, bortezomib, 4 dosis, y acá le dan todos estos de plasmaféresis con inmunoglobulina, rituximab, bortezomib. Acá no les dan timoglobulina, como podrán ver, pero les dan el resto. Y aquí vean cómo va subiendo, sigue subiendo, y luego ya empiezan a bajar, eventualmente baja. Este no necesariamente baja, este para fines prácticos ya estaba perdido desde el inicio. Si ven, empezar con 7 miligramos, pues ya era poca probabilidad de éxito. Si hay poca fibrosis, se le intenta dar, a ver si se rescata, como algunos lúpicos, pero a mayor elevación de la creatinina, la probabilidad de respuesta es menor. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay con los anticuerpos? Pues a veces, si aquí ponemos el trasplante, muchos pacientes ya traen una carga importante de anticuerpos antes, entonces uno debería dar tratamientos enfocados a disminuir esos anticuerpos, siempre y cuando estemos pensando que es viable para trasplante, o que tenga anticuerpos dirigidos contra el donante. De otra manera, podemos obviar este tipo de tratamientos. Algunos de ellos se trasplantan sin anticuerpos y los van a generar posterior. Ahí el tratamiento iría encaminado a reducirlos antes del rechazo, o ya cuando se presente el rechazo, para reducirlos y mejorar la respuesta de la creatinina. ¿Qué tanto podemos tener? Si tomamos en cuenta lo transversal como carga o como cantidad, pues si hablamos en tiempo de trasplante, pues aquí va a ser muy poco tiempo. Entonces, mientras menos tiempo haya, pues hablamos de hiperagudo. Ese es le sueltas las pinzas de la anastomosis y empieza a ponerse morado el injerto en quirófano. Es agudo acelerado en la primera semana, agudo, subagudo o crónico cuando ya hablamos de meses a años, ¿no? En los cambios crónicos. Y si hablamos la correspondencia con carga de anticuerpos,
Pues para que haga un rechazo hiperagudo en el peritrasplante tendría que haber tenido una carga de anticuerpos previamente muy grande. Y estos, mientras más nos alejamos en el tiempo post-trasplante, quiere decir que seguramente no tenía, por lo menos los dirigidos contra el injerto, y los fue generando posteriormente, ¿no? Entonces, para prevenir al inicio, hacemos terapias de desensibilización, y para eso es la prueba cruzada, para detectar esta cantidad de anticuerpos. Si sale positiva, si los trasplantamos con prueba cruzada positiva, ocurriría esto. Por eso aquellos buscamos que tengan una prueba cruzada negativa. A lo largo del tiempo, si uno analiza estudios como este, que hicieron biopsias protocolizadas con mucha periodicidad, y luego analizan en retrospectiva de qué se perdieron los injertos, dado que tienes muchas biopsias de cada paciente, puedes analizar perfectamente cómo se fue deteriorando el riñón, la función renal, y entonces vemos cómo los anticuerpos, vean, hay una pequeña fracción que se pierden muy tempranos, que son los que tienen anticuerpos preformados, pero a través del tiempo, y vean, conforme nos alejamos, la principal causa de pérdida del injerto es daño mediado por anticuerpos, ¿no? Llámales rechazo agudo, subagudo, crónico, crónico con actividad, etcétera, pero mediado por anticuerpos, ¿no? Y estudios como este nos han enseñado, que este es un clásico que lo pongo siempre en las pláticas, porque eran pacientes que al momento del trasplante eran negativos, y luego le tomas una medición posterior, a los 6 meses, y ves que una porción de ellos ya se positivizó, y vean cómo la sobrevida del injerto, mientras más bajo es menos sobrevida, cómo va cayendo, y el que era negativo se mantiene con buena sobrevida. Pero si le haces otra medición en otro punto del tiempo, que es aquí, este cuadrito es esto de acá, vemos cómo algunos ya positivizaron y vuelve a caer la tasa de sobrevida. Y ese es un continuo. Conforme pasan los años y tú le mides anticuerpos, algunos que eran negativos van a estar positivos, y depende de una adecuada inmunosupresión el evitar que esté generando anticuerpos, ¿no? Y luego ya vemos estudios más recientes donde ven si tiene C4D o no en la biopsia, que habla de depósito. Esta es una fracción del complemento que se puede pintar ahí en el injerto, en la biopsia, y vemos cómo si hay participación del complemento, pues la sobrevida es menor, ¿no? Hay estudios como el CASORT, que es un estudio de genes, que si te da positividad, te predice con más del 90% de probabilidades. Aquí están unas curvas ROC que usamos en términos de prueba diagnóstica, te puede predecir con mucha exactitud si el paciente va a tener rechazo o no a futuro. Lo que no sabemos es si modificando inmunosupresión modificamos el resultado de esta prueba, que la idea es que monitoreemos genes proinflamatorios y demás que tienen que ver con respuesta inmune y que nos digan el riesgo de ese paciente. Entonces, ahí se va a hacer un estudio en colaboración con ellos en el instituto para tratar de predecir, pero con la idea de modificar inmunosupresión y ver si podemos con esto monitorear respuesta inmune, ¿no? Entonces vamos para allá. ¿Qué podemos hacer para prevenir rechazos? O sea, ¿qué opciones tenemos para prevenir que se sensibilicen primero, ¿no? Pues evitar transfusiones. Sabemos que muchos no se va a poder, pero bueno, hacer lo posible por evitarlos. Adecuada evaluación pretrasplante, medir, tipificar HLA, ver que no tengan anticuerpos dirigidos contra el injerto porque es crónica de una muerte anunciada. Adecuado manejo pretrasplante en términos de terapias de inducción, de si le van a hacer o no plasmaféresis, etcétera. Una inducción potente, ajustada para cada caso, y la inmunosupresión de mantenimiento. Y ya una vez en la etapa post-trasplante, ¿qué podemos hacer también? Pues si ya pasamos la etapa pretrasplante con una buena evaluación, pues hay que hacer terapias de inducción acorde al riesgo inmunológico, una inmunosupresión potente y ajustándolo a todo el tiempo, como nos mencionaron hace rato, para tratar de mantener niveles óptimos, verificar apego. Cabe señalar que la mitad de las pérdidas de injerto a largo plazo están relacionadas con mal apego al tratamiento. Detección temprana, medición seria de anticuerpos anti-HLA, para si yo lo detecto positivo, entonces tendré que ajustar al alza la inmunosupresión y llevar seguimiento más estrecho si aún no me ha hecho rechazo agudo, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos muchas cosas que hacer. El papel de los genes, el estudio de las genes, las biopsias por protocolo y eso,
pues hay algunas cosas ya probadas. La biopsia por protocolo nos permite identificar casos de rechazo subclínico y podemos tratarlo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Tenemos muchos diagnósticos tardíos de la falla renal y entonces ya llegan con 5 o 6 de hemoglobina, hay que transfundirlos, no lo puedes dializar así. Baja disponibilidad y alto costo de estudios inmunológicos, no podemos estratificar riesgo de manera adecuada en todos los centros en el país. No inducción y pobre inmunosupresión, muchos centros todavía evitan usar terapias de inducción. Pobre apego a tratamiento de parte del paciente, tenemos un verdadero problema con adolescentes o adultos jóvenes. Baja disponibilidad de nefropatólogos si pretenden hacer biopsias protocolizadas y nula disponibilidad todavía en la clínica de estos nuevos estudios de genes para ver riesgo, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, primero hay que recordar que es muy importante la terapia de base. Tenemos las terapias de inducción que pueden ser depletoras con timoglobulina, alemtuzumab y las terapias de mantenimiento que siempre damos triple droga, ¿no? Por lo menos en México creo que la mayoría usa esteroides, hay grupos que intentan en otras partes del mundo hacer esquemas libres de esteroide, importante en niños porque eso pudiera detener su crecimiento. En el adulto la verdad es que es poco el impacto que tiene quitarle esteroides, a las dosis que lo usamos ahorita, ¿no? Entonces combinamos prednisona con uno de este grupo y con uno de acá. De acá podemos usar inhibidor de calcinurina que es ciclosporina o tacrolimus, o si queremos evitarlos por alguna razón muy particular, usaríamos uno de estos. Y luego lo combinamos con estos de acá. Obviamente si usamos ciclosporina o tacrolimus podemos tener la posibilidad de usar inhibidores mTOR, que son estos de aquí, pero si estos no los vamos a usar, entonces estos mTOR lo podríamos combinar con micofenolato o con azathioprina o con belatacept, ¿no? Belatacept no está todavía en México. Ahora, respecto a la eliminación o manejo del rechazo mediado por anticuerpos, pues para eliminar anticuerpos podríamos utilizar plasmaféresis o inmunoabsorción, entonces esos eliminamos lo que ande circulando. Hay que recordar que el líquido intravascular es apenas el 17% de todo el líquido intersticial, entonces no podemos eliminar con una sola sesión, hay que estarles haciendo varias. Inmunoglobulina intravenosa intenta inactivar los que no podemos eliminar. Con el rituximab inhibimos la proliferación y diferenciación de linfocitos B, es muy específico para linfos B maduros. Y luego podemos destruir células plasmáticas con bortezomib e inhibimos complemento con eculizumab, ¿no? ¿Cómo son los esquemas? Se tomaron, no hay esquemas que hayan nacido para tratar el rechazo humoral. Se han ido incorporando desde los esquemas de desensibilización que se usaban así, ¿no? Esos son diferentes autores en diferentes centros. Stanley Jordan está en Los Ángeles y él usa un esquema de dosis altas de inmunoglobulina, más o menos para que se den una idea, cuesta como 1,500 pesos el gramo, entonces 2 gramos por kilo, entonces ese paciente es millonario, ¿no? En lo que se está gastando ahí. Hasta 4 dosis, esta es una al mes hasta que se logra trasplantar. En la etapa post-trasplante en rechazo humoral se hace igual, se da varias aplicaciones y luego él mismo, cuando no responden, agrega plasmaféresis, pero lo agrega a esas dosis altas. Y otros cuates como Montgomery y Mark Stigall de la Clínica Mayo, este es de Johns Hopkins, lo que hacen es usar plasmaféresis seguida por inmunoglobulina, pero a dosis bajas. Este es más decente, 100 miligramos por kilo, un individuo de 70 kilos, pues son 7 gramos, nada que ver con esto de acá, ¿no? Y hasta 5 dosis, obviamente mezclado con rituximab, con ajustar inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que se han mezclado. Por supuesto, se han ido agregando bortezomib y eculizumab, que son medicamentos de reciente adición. ¿Por qué la terapia de mantenimiento es importante? Estos estudios en transfusiones se quería ver cómo se sensibilizaban los pacientes con las transfusiones, con eso formaban anticuerpos y veían cómo si a alguno les daba azathioprina o ciclosporina, el porcentaje de pacientes que hacían anticuerpos era menor. Entonces sabemos que la pura inmunosupresión de base tiene que evitar la formación de anticuerpos.
No se parece nada el ponerle una transfusión, que es una vez, a ponerle un injerto que va a estar ahí toda la vida y que va a tener una gran cantidad de células, ¿no? Y aquí vemos cómo en esos esquemas de antaño, vean la fecha de publicación es del 98, se daban plasmaféresis, anticuerpos antilinfocito como timoglobulina, y luego bajaban, aquí la azathioprina se la cambiaban por ciclofosfamida, que es más potente. A inicios de los trasplantes se usó también mucho ciclofosfamida, por su toxicidad se dejó de usar, pero como nefrólogos nosotros manejamos mucho ciclofosfamida para otras glomerulopatías y en algunos lo usamos en trasplantes, ¿no? Micofenolato y cómo se cambia de ciclosporina a tacrolimus, apostando, como nos acaban de decir hace un momento, que son inmunosupresores más potentes, ¿no? Entonces buscamos optimizar. Estos autores veían que tacro combinado con micofenolato controlaba la producción de anticuerpos en rechazo humoral y con elevación progresiva. Este otro usó micofenolato para prevenir la formación de anticuerpos antivimentina en trasplante cardíaco. Este otro decía que el micofenolato reduce la producción post-trasplante renal de anticuerpos clase 1 y clase 2, así como los donadores específicos. Y en el instituto tuvimos dos casos ahí donde tenían doble droga, azathioprina prednisona, por diferentes motivos, uno por embarazos y otro porque lo fue suspendiendo por gusto del paciente. Y ante un evento de rechazo humoral no tenían recursos para darle todo lo demás y solamente le dimos bolos de metilprednisolona y subimos a esta inmunosupresión que es la adecuada y pudimos controlar el rechazo sin hacerle ninguna otra cosa. ¿Cuántos tenemos así? Muy pocos, ¿no? Entonces, en realidad, el problema es que nos hacen rechazo con la mejor inmunosupresión, es decir, si ya tenemos tacro o micofenolato predni, podemos subir las dosis un poco, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo algunos autores dicen que el bloqueo de la coestimulación, que se refieren a belatacept específicamente, aquí tienen belatacept y este es un componente nuevo parecido a belatacept, vean cómo disminuía el incremento de los anticuerpos donadores específicos de novo comparado con este que no le dan nada, ¿no? Que le dan solamente tratamiento para el humoral. Entonces, pareciera que la coestimulación favorece. Este es el estudio cuando trataban de ver la efectividad de belatacept, siempre se prueba ya en pacientes trasplantados, y el comparador era ciclosporina, y vemos cómo la formación de anticuerpos anti-HLA fue menor en los dos grupos con belatacept. Aquí vemos, uno era dosis bajas y otro dosis altas, y fueron menor que con ciclosporina. Si solo buscan los de novo, es decir, los que se formaron post-trasplante, vean cómo es menor. Y si tomas en cuenta aquellos que no suspendieron el medicamento, es decir, que completaron el tratamiento al que fue asignado, siempre fue mejor belatacept en la prevención de rechazos mediados por anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de los tratamientos? Una es plasmaféresis. La técnica que hay en México es por centrifugación. Esos aparatitos que ven en banco de sangre usa una centrífuga. Se han visto cómo se descrema la leche, es por densidad. Y entonces resulta que el plasma tiene muy parecida la densidad a las plaquetas, pero todo lo demás se va, incluyendo los anticuerpos, ¿no? En el plasma, por supuesto, ¿no? Estas se van a quedar, el plasma es el que se va. Y obviamente si no están bien ajustadas las máquinas puedes tener trombocitopenia, pero una trombocitopenia, como tienes una médula normal, que no te daría problemas, ¿no? Se puede hacer con filtros especiales, el plasmaflux, pero en todo América parece que no lo hay, en Norteamérica, y entonces hay que importarlos, ya están en trámites a ver si algún día los tenemos, y se pegarían a las máquinas Fresenius que tenemos en todos lados, y lo único es que en donde iría la salida de líquido, tendríamos una bolsa recolectora como del Cystoflow y ahí estaríamos recolectando, ¿no? Y lo que hace es en el plasma, pues a través de los poros, filtrar las inmunoglobulinas y que no deje pasar las células. ¿Cómo hacemos? 1 a 2 recambios por sesión, se refiere al volumen plasmático calculado en base al hematocrito y el peso corporal del paciente, ahí está la formulita, y se da de 3 a 5 sesiones, nosotros ahorita damos 5, empezamos con 3 y luego ya acabamos dando 5 y hay que reponer el volumen plasmático con solución salina y adicionada con albúmina al 5%. En Colombia y Latinoamérica usan reposición con albúmina al 2%, aquí en nutrición los hematólogos no han querido y no hay manera de convencerlos, entonces ya desistimos de intentar.
Esto es lo que pasa en términos de anticuerpos, cómo estarían antes, después. Esto es del residuo que hay en la bolsa y vean cómo queríamos que, si lo veían así, pues parece que no reduce, pero si mides en el residuo de la bolsa, claro que hay, es decir, es tal la cantidad de anticuerpos que ni siquiera se ve como una reducción importante. Ya en los otros ya veíamos un poco más de reducción y puedes irlos haciendo, ¿no? Esto es en pacientes que hemos tratado, el pre, post, pre de la segunda y post de la última, y vemos cómo sí hay una reducción paulatina de los niveles de anticuerpos clase 1 y clase 2, ¿no? La inmunoglobulina se le adjudican muchos mecanismos de acción, pero la idea es que vaya y se le pegue a las otras inmunoglobulinas y las inactive. Y como el rituximab iría directamente a destruir linfocitos B, que si uno ve desde que son pre-B y B inmaduros, B maduros, y luego su diferenciación a memoria y a células plasmáticas, si ven el CD20, donde lo expresa, que es una molécula de la superficie, lo expresa cuando ya está maduro, y una vez que se va a diferenciar ya empieza a perderse ese marcador. El rituximab va dirigido contra esa molécula CD20 específicamente, y entonces destruye células B maduras, pero no las plasmáticas y no las pre-B, de tal manera que es muy específica, ¿no? Y se le adjudican pues muchas propiedades. Una vez que ya se le pega, pues hay daño mediado por complemento, por fagocitosis, por la opsonización, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el chiste es que destruye la célula B. Y timoglobulina, que también se utiliza para esto, pues mucho de la idea es que reduzca también moléculas de adhesión, porque como parte de la respuesta inmune, este es un estudio en vivo muy bonito que tiene video, yo no lo tengo habilitado aquí, pero esto es sin nada, con solución salina, cómo se pegan los linfocitos, este es el vaso, cómo se pegan los linfocitos y de aquí migran a la zona de inflamación. Y si utilizas anti-L2R en términos de pretrasplante, como terapia de inducción, como basiliximab, se siguen pegando y siguen migrando. Y si usas timoglobulina, vean cómo se ve limpio, ¿no? Para empezar, depleta células, pero además las que existen se pegan menos a los vasos. Por eso, en aquellos que prevés una isquemia y reperfusión muy alta, como los cadavéricos, usamos timoglobulina, ¿no? Pero es parte también de por qué usarla a veces en una respuesta inmune como esta. Y bueno, bortezomib lo que haría es un inhibidor de proteasoma. A las células que están muy activas requieren el proteasoma para seguir funcionando, y ahí es donde, entonces la más activa va a ser la célula plasmática, y vemos cómo el proteasoma requiere que de alguna manera esté muy activo el factor nuclear kappa B para que se siga proliferando, porque es donde se va, una vez internalizado al núcleo, va a fomentar la formación de citocinas con los genes promotores, y entonces hay una hiperproducción de citocinas. ¿Cómo se hace esto? El factor nuclear kappa B está en el citoplasma, pero tiene su inhibidor kappa B, que es IKB, y no va a reconocer el llamado del núcleo hasta que tienes que eliminar el inhibidor, y para eso hay una ubiquitinación de esta molécula que es un chaperón, y entonces ya que le quitas eso, ahora sí, esto va a meterse al proteasoma para que éste quede libre y pueda migrar al núcleo, y de esa manera montarse la respuesta inmune, ¿no? Entonces, todo esto sirve, si tú requieres formar inmunoglobulinas como célula plasmática, que eres productor, pues requieres que el núcleo se ponga a producir una cantidad impresionante de proteínas y entonces se genere. Y toda la respuesta sería como de esta manera. Si yo paro al promotor, que es el factor nuclear kappa B, lo paro al inhibir el proteasoma, que no le quitaría entonces su inhibidor, separaría esa producción, ¿no? Y el bortezomib, pues entonces iría a bloquear aquí esa parte, ¿no? El eculizumab bloquea específicamente complemento, y entonces la idea es parar el complejo de ataque. Aunque esté pegado el anticuerpo, sabemos que va a hacer algo de daño, pero no lo suficiente. Y esto sería un anticuerpo monoclonal que va específicamente contra C5 y ya. El bortezomib, que es lo que más se utilizaba, se vio al inicio que comparado a los otros inducía más apoptosis de células plasmáticas, de hecho era el único,
y cómo reducía la cantidad de anticuerpos previo al pretratamiento. Y bueno, hubo algunos estudios, me voy a ir un poco más rápido, estos daban 4 dosis y veían cómo caían la cantidad de anticuerpos, y a la hora de comparar aquellos que sí redujeron anticuerpos, pues, que tenían sobrevida completa, los que no reducían anticuerpos se perdían, ¿no? Se reprodujo en Carolina del Norte, y entonces se han utilizado en diferentes escenarios. Este es rechazo subagudo, esto es un grupo hindú que lo usaba como profiláctico cuando usaba unos esquemas raros de inmunosupresión, y cuando empezaba a subir anticuerpos antes de disfunción, daba tratamiento para eliminarlos. Algunos era exitoso, pero vean otros como nunca bajaron. Este es comparando bortezomib adicionado a todo el esquema que ya les había dicho, plasmaféresis, inmunoglobulina, rituximab, versus solo dejarle rituximab, plasmaféresis, inmunoglobulina, y cómo el agregar bortezomib es superior a esto, ¿no? Sobrevidas de 60% versus 11%. Y esas es creatininas, tasas de filtrado. En el instituto, aquí están reportados 60 pacientes. Los esquemas que hemos utilizado son muy heterogéneos porque es dependiendo lo que se pueda cubrir, son características generales. Algo muy importante que siempre les presento es que la cantidad de anticuerpos que tienen gran parte de nuestros pacientes son muy bajas. O sea, no es que sean pacientes previamente sensibilizados para poder tener un rechazo mediado por anticuerpos, la mayoría lo va a generar post-tratamiento, ¿no? Y vean, estos son los esquemas que hemos utilizado, diferentes esquemas de inmunosupresión. Aquí están las creatininas, la evolución de las creatininas de todo el grupo. Vemos cómo es muy variable, algunos se van y se van a perder, algunos otros se mantienen estables. Ya aprendimos que en ellos lo que buscamos es mantenerlos lo más estable que se pueda. Algunos regresan una parte, pero es difícil que vuelvan a basales. Si tenían basales de 0.8 o algo así y los agarras con 2 de creatinina, es muy difícil que te lleguen al 0.8. Cuando uno ve sobrevida, hay que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes les hacemos biopsia post tratamiento, y si siguen inflamados, seguimos tratándolos, de tal manera que combinamos tratamientos. Los grupos los tratamos de agrupar en base al primer esquema de tratamiento. Entonces, no se ve mucha diferencia, pero tampoco llegamos al 11% que reportan muchos, y vean el tiempo de seguimiento no es tan malo como para decir que es porque están con poco tiempo de seguimiento. Si comparamos con o sin rituximab, no se ve muy diferente, con o sin bortezomib, con o sin inmunoglobulina, más de un esquema versus solo uno. Aquí el problema es que les damos más de un esquema porque siguen con datos de rechazo, pero si los vuelves a tratar, pues vuelven otra vez a responder. Y obviamente uno de los factores más importantes es con qué creatinina te llega, como en lupus y otras enfermedades. Si llegan con creatininas arriba de 3, la probabilidad de respuesta empieza a ser muy baja, ¿no? Complicaciones, pues claro que sí las hay, infecciosas. Si los pacientes que no tratamos con rechazo están llegando por infecciones, pues obviamente van a ser también importantes acá, sobre todo trombocitopenia en las hematológicas, y algunos casos con neuropatía, unos muy severa con el bortezomib. Hemos tenido 2 pacientes que quedan postrados prácticamente en silla de ruedas, pero que en la evolución eso es reversible y ya ahorita están caminando y ya haciendo sus actividades normales, ¿no? En las infecciosas, pues es surtido, neumonía, gastrointestinales, vías urinarias, ¿sí? ¿Qué hacer en la práctica diaria ya para terminar? Pues todos deben estar tipificados y con medición de anticuerpos anti-HLA pretrasplante para elegir el mejor donador. Biopsia del injerto ante cualquier disfunción. Hay lugares donde no lo hay. Apóyense con los pocos nefropatólogos que hay en el país. Yo no he conocido que nunca he visto que se nieguen a leer una biopsia de fuera, entonces hay que apoyarse en ellos. Medir anticuerpos anti-HLA si la biopsia sugiere rechazo mediado por anticuerpos, compararlos con los pretransplantes si es que se tiene, para tomar adecuadas decisiones. ¿Qué hacemos nosotros? Para empezar, bolos de metilprednisolona, y luego continuamos con prednisona dosis todavía altas, que es 0.5 por kilo por 1 a 3 meses, y luego vamos reduciendo la basal. Ajustamos inmunosupresión
Los que no tengan tacrolimus les damos tacrolimus hasta niveles de 8 a 12. Si tenían, subimos las dosis a estos niveles. Si no tolera y tenemos que usar ciclosporina, llevamos a estos niveles. Micofenolato tratamos de que tomen al menos 1 gramo cada 12 horas. A veces no lo toleran, entonces damos 500 cada 8. Y pues obviamente va a haber algunos pacientes que puedan pagar todo el esquema de tratamiento y lo que damos es plasmaféresis e inmunoglobulina, ya decíamos a 100 miligramos por kilo, hasta 5 dosis, rituximab, bortezomib cuando se puede, y en algunos, cuando esto no es factible, nosotros hemos utilizado ciclofosfamida con no malos resultados, ¿no? Como conclusión, pues todas las opciones de tratamiento son probadas en diferentes escenarios y con diferentes tasas de éxito. Yo creo que lo temprano que se diagnostiquen los eventos es lo que va a marcar la diferencia. El uso de bortezomib combinado con lo demás parece ser la mejor opción, pero siempre combinado, ¿no? No se prevé, ya lo hemos usado nosotros solo, no tiene para fines prácticos ninguna respuesta. Eculizumab por sí solo no se concibe como una opción porque solo bloqueas la parte final y entonces dependería de estarle dando todo el tiempo como se hace en hemoglobinuria paroxística nocturna. Si le suspendes se vuelve a prender todo y no sirve, ¿no? Es muy caro, por cierto. No todos los pacientes reducen niveles de anticuerpos, pero mantienen función renal, que es el objetivo, y en evidencia de biopsias de seguimiento no progresa la fibrosis si es que lo tratamos adecuadamente. El grado de fibrosis y atrofia tubular parece ser el factor más relevante cuando correlaciona pues con la creatinina con la que hacemos el diagnóstico. Las biopsias seriadas post-evento son indispensables para poder decir si nos estamos quedando cortos o requerimos más, ¿no? La eliminación de la inflamación en la biopsia deberá ser una meta, por lo menos en lo que en la concepción personal tenemos, ¿no? Pues muchas gracias.